Seguimos en La Marea hasta las 7 de la tarde. No te caigas. Sobreviví. Y si están en YouTube, ya verán que la pantalla se divide en 4 rectángulos. 3 rectángulos. Te pido disculpas. Cuando tenés razón, tenés razón. Escuchame. Yo lo tuve que contar igual, porque dije somos 4, pero hay 3. Porque están acá en el piso. Bueno, llegó Gaby después de distraer a nuestra producción y operación. Operadora. Terrible lo que hice. Sí, la verdad. No pide creer. perdón encima nada. No. Venía a pedir perdón pública. Okay. Para eso viene. Perfecto. Disculpas aceptadas. Pero no es el aire de Gaby, sino de Goyo, que nos va a traer un tema que desconocemos, no sabemos qué es lo que va... Porque dijimos es de La Plata. No sé. No es de cine. La Plata es de... No va a eso. No, sin fotos por el momento. Es que creo que no nos estamos viendo. Ok. Eso no está en el no es lo que video. está sucediendo. No, Bien. no. Ok, me quedo más Es una tranquilo. ilusión. Esta es una ilusión óptica. Le pido disculpas también a la operadora. Una pequeña aclaración. Aire de Todos, una canción de Hit. El aire es de todos, no es mío, simplemente. Está bien. Buena canción esa, solidario, de Hit, ¿no? Aire de Todos. No sé por qué me Guyot acordé. y Turritot. Gran trío. Bien, La base... Bueno, de Hit. la base de Charlie en ese momento. Ah, ¿sí? Mirá, no tenía el dato. Bueno, ¿de qué vamos a hablar un poco? ¿De qué? La titulé a esta columna hace unos minutos. Muerte y planificación. Bien. De Córdoba a la India. Que debería ser al revés, de la India a Córdoba. ¿Y pasando por La Plata? Hay que pasar un poquito, siempre. Si hay que no, pasar. qué razón de ser tiene esta columna, ¿no? Pero toca viajar, Ahí va, está y acá sí pido la primera imagen, quizás uno de los edificios más reconocibles de la historia moderna, el Taj Mahal. ¿no? Ahí va. El Taj Mahal, corona de los palacios en árabe. Raro uno puede decir, ¿por qué algo está en árabe cuando está en la India? Bueno, en ese momento, antes de la ocupación británica, era de una cultura musulmana, ¿no? Lo que termina siendo el Imperio Otomano, digamos, en ese momento ocupaba parte de la India y de Pakistán. No solamente eso, sino que allí en la India gobernaba justamente un emperador que se llamaba Shah Jahan, de la dinastía mongol. Y él entonces manda a construir este edificio que uno dice, bueno, ¿para qué lo hace? Para su difunta esposa, su favorita, como dicen porque tenía 7, Mumtaz Mahal, justamente, que había muerto dándole vida a su 14º hijo. 14 hijo, ¿no? En ese momento, bueno, también el Islam... Cuarto, calculo. Decimocuarto. Fueron 114. 114 hijos tuvo. No, con ella tuvo 14. En el nacimiento del 14 muere. Construye entonces el Taj Mahal. En ese momento también quería construir uno exactamente igual, pero negro, enfrente. Y bueno, no termina sucediendo. Pero entonces uno de los lugares más reconocidos de la historia es en realidad un homenaje a un difunto, en este caso a una mujer, a su mujer. Un monumento funerario, que es algo que se va a dar a lo largo de la historia, ¿no? La gran mayoría de las construcciones que vemos hoy en día, como las pirámides de Giza y demás, son lo que hoy serían mausoleos, o ese tipo de cuestiones que, más que nada antes, se buscaba mucho trascender las fronteras de la muerte con este tipo de construcciones. Hubo otro tipo de construcciones, porque esto es muerte y planificación, ¿no? No solamente muerte, sino también planificación. Y nos vamos quizás a los Estados Unidos de América un poco, simplemente mencionar a Washington, ¿no? Washington DC, una de las grandes decisiones políticas que toma los Estados Unidos de América cuando deja de ser las 13 colonias y se convierte en los Estados Unidos, es ninguna de las capitales de las 13 colonias van a ser la capital de los Estados Unidos, sino que vamos a hacer una nueva en Washington, ¿no? En lo que se va a llamar Washington después, un distrito federal como después le sucede a México, le sucede a Buenos Aires y a un montón de países del mundo. Bueno, se genera esto y empiezan a imitar muchos otros países. Lo que le sucede a la Argentina, ya lo hemos hablado largo y tendido, y le pido entonces la segunda imagen a nuestra querida operadora.
en la disputa de Julio Argentino Roca con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, terminan fundando entonces así la ciudad de La Plata. Algo muy similar sucede, y ya pido la tercera imagen, en Minas Gerais, justamente un estado muy muy importante de Brasil, de los Estados Unidos brasileños, en el que en ese momento tenía en Ouro Preto a su capital, que era un lugar donde se sacaba oro, literalmente, y después de eso, muy poquitos años después de que se funda La Plata, en Minas Gerais entonces deciden fundar Belo Horizonte, que es la capital, justamente la ciudad más importante, buscando también descentralizar. Mucho tiempo después, Brasil va a hacer lo mismo con su capital nacional, ¿no? Va a dejar de ser Río de Janeiro para pasar a ser Brasilia, en busca de justamente esa descentralización. También podemos hablar del ejemplo de Canberra en Australia, ¿no? Con Melbourne y Sydney como las dos grandes ciudades, y en el medio, literalmente en el medio geográfico, deciden hacer Canberra otra ciudad planificada, ¿no? En ese momento lo que suele suceder es con el positivismo más filosófico, también con el higienismo arquitectónico y todas estas cosas, también lo que sucede con Barcelona en ese momento, que después de tanta enfermedad y demás, deciden hacer cosas para que habitacionalmente, digamos, la gente viva de una mejor manera. Entonces va a haber más parques, va a haber lugares más abiertos, a contrario de las ciudades no planificadas, que simplemente fueron creciendo, y a medida que avanzaba la industria y demás, los autos no entraban, la basura se acumulaba y esas cuestiones que se fueron dando. La Plata fue en ese momento quizás una cuestión muy muy importante, que gana muchos premios en la Expo de París en 1895, la ciudad del futuro, la ciudad más moderna del mundo y demás, pero después de eso se fue quedando, ¿no? La ciudad en lo que es algo realmente que bueno, que sucedió en la Argentina. La Argentina se fue quedando un poco en la planificación, ¿no? Y para hablar de la planificación, vamos a otra de las imágenes que tenemos. Volviendo a Brasil, en este caso se ve al fondo el Mineirão, el estadio donde sale campeón Estudiantes, por ejemplo, de la Copa Libertadores del año Por eso lo 2009. traía. Parece el Claro, bosque. todo esto era para hablar No, de Pincha. no, para nada, para nada. Sí, parece el bosque. Sí. O sea, Yo en un pensé momento que era era el como bosque, el ¿no? Bueno, bosque. todo tiene que ver El con bosque y todo. la cancha. Todo Ahí tiene va. que ver con todo. Ah, Como decía un gran periodista deportivo, Pancho Ibáñez. Bueno, gracias por este mate. ¿Por qué todo tiene que ver con todo? Belo Horizonte, otra de las grandes ciudades no planificadas, tuvo en los 50, 60 a otra persona muy muy importante en la historia brasileña. Estamos hablando de Juscelino Kubitschek, posteriormente presidente del Brasil. Primero alcalde de la ciudad de Belo Horizonte, después gobernador de Minas Gerais y tercero presidente de Brasil. Allí en Belo Horizonte conoce a uno de los arquitectos más importantes de la historia sudamericana. Estamos hablando de Oscar Niemeyer, El de las líneas negras. el de las líneas negras de Copacabana, el diseñador de Niterói y el diseñador de la ciudad de Brasilia casi en su totalidad, que es un ave, ¿no? Representa a un ave, al menos en su dibujo inicial. ¿Qué hace ahí Niemeyer con esto? Hace el lago de Pampulha y hace todo un barrio nuevo de Pampulha, que es donde está el Mineirão, donde está en el Mineirainho, que es una cancha de baloncesto y de vóley. Una iglesia, la iglesia que estamos viendo ahí, San Francisco de Asís. La Universidad Federal de Minas Gerais, una de las universidades más importantes de Sudamérica. Y vuelve entonces a como refundar un poco lo que es Belo Horizonte, y posteriormente, por este gran trabajo de Niemeyer, que Niemeyer es uno de los discípulos de Le Corbusier. Le Corbusier, el diseñador de la Casa Crochet acá en la ciudad de La Plata, pero una de las personas más importantes de la arquitectura. La persona más importante de la arquitectura del siglo XX, sin lugar a dudas, Le Y Corbusier. si no tengo mal el dato, incluso es el diseñador del Citroën, el chiquito. Mira, Y el escarabajo. Sí, claro, el que es como el escarabajo, pero Citroën, ¿no? Claro, porque es Volkswagen el escarabajo. Exacto. Puede ser, no tengo ese dato. Bueno, haciendo este pequeño repaso un poco de lo que fue sucediendo en distintas ciudades del mundo, que
hablan entre ellas, me parece, hace muy poquito, ¿no? El Atlético Mineiro estuvo en Buenos Aires, Atlético Mineiro, el segundo equipo de Belo Horizonte, perdiendo la final contra Botafogo. Botafogo también tiene muchas obras de Botafogo, no el club, sino el barrio. Ah, pensé que ibas a decir guitarrista. No, Tampoco. el barrio de Botafogo tiene muchas obras también de Niemeyer justamente arriba de Copacabana, o sea, del lado no del mar, sino yendo para el centro de Río de Janeiro. ¿A qué íbamos con todo esto, no? ¿Qué tiene que ver todo con todo? Bueno, y ahora sí, pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué es esto? ¿No? Uno dice, bueno, ¿qué Sí, es? Les pregunto. Y de uno lo ve ahí a la pasada ¿Qué y ve? ves una catedral. Sí, una iglesia, quizás, Sí. o una catedral. De noche, ¿no? Iluminada. Lo que está, que no se ve, digamos, Hay donde estaríamos unas nosotros. diagonales. Hay una diagonal, Sí. exactamente, hay una diagonal. Una diagonal ahí. Estamos viendo la ciudad, en realidad, sí, la ciudad al lado Río Tercero de Almafuerte, Ujú. en Córdoba, ¿no? Y esta es la historia que veníamos a contar un poco, ¿no? ¿Qué es Almafuerte? Bueno, pido también la siguiente imagen. Esto es la ciudad de Almafuerte. No se nota tanto, ¿no? Pero hay una plaza central, que es lo que estábamos Sí. viendo, con su iglesia, con su Edificio administrativo enfrente. edificio municipalidad. administrativo, el banco Ah. y Un cuadrado. un cuadrado casi perfecto y dos diagonales que la recorren, ¿no? Me suena. Me suena. ¿Te suena? Tu cara me suena. Bueno, la ciudad de... Y ahí al fondo lo que se ve es una Un vía bosque. férrea, Ahí va. Ujú. que es algo que va a terminar dándole vida a esto, ¿no? Muy cerquita de Río Tercero, todavía no existía Río Tercero, eran estancias, como suele suceder en la gran mayoría de las ciudades planificadas de Argentina. Había un estanciero que o le compran la tierra o él decide vender sus tierras para terminar haciendo una ciudad. Es lo que termina sucediendo en este caso. A 700 kilómetros más o menos de la ciudad de La Plata, había un estanciero que había fundado la Unión Cívica, que había sido uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, que se afincaba en Córdoba, que había nacido también en Córdoba, que era un abogado, un jurista, obviamente como gran mayoría de los estancieros en ese momento, pero también era un periodista. Pedro Molina se llamaba. Justamente Pedro Molina tenía una estancia allí, que sigue estando a día de hoy, a la vera del lago Piedras Moras, en la estancia La Aventura. Bueno, en esa estancia él tiene una mujer y se muere, sin dejar descendencia, que eso era lo más importante en ese Claro. momento, ¿no? ¿Cómo se llamaba justamente esa mujer? Ventura Barros Mateu. ¿Dónde había nacido? ¿En La Plata? Había nacido en La Plata. Mirá. Ventura Barros Mateu. Qué Se locura. muere ella en 1902. Datazo. Y 10 años después, en 1912, cuando llega la vía férrea a la estancia La Aventura, él, toda la parte de atrás de su estancia, la empieza a lotear y empieza a diseñar en una hectárea por una hectárea, es decir, 10 cuadras por 10 cuadras por 10 cuadras por 10 cuadras, una ciudad exactamente igual a la ciudad de su difunta mujer. Ah, y ahí volvimos al principio de todo esto. Justamente. Bueno, esa El es un último poco la romance. historia. Claro, ya no quedan románticos que te No. construyen una ciudad planificada. Del Digas, Taj Mahal en los 1600 a... baja está la vara. bueno, también tenía su terreno para poder hacer esto, ¿no? Pedro Molina, entonces, justamente, unos Yo quiero ver cuántas se quejan del amor romántico ante algo así, ¿no? Vienen y te traen una ciudad. Claro, 20 años después, entonces, de la fundación de La Plata, justamente en 1882 hasta 1912, hace entonces 30, perdón, años después, se funda Almafuerte, que no tiene nada que ver en realidad con el poeta platense, ¿Ah, no? sino que él también firmaba Almafuerte, Ah, porque él bien. era periodista también. Entonces le pone su nombre, digamos, a esta ciudad, que sigue estando, obviamente, se puede visitar. Esa foto es actual, la foto que mostré satelital es completamente actual. Es muy turística para Córdoba, tiene justamente el lago atrás y encima, dentro del lago, hay algunas estructuras que quedaron por un dique que se construyó bajo agua y quedó una ciudad también abajo del agua dentro de Ah, y estoy viendo fotos. este lugar de Almafuerte. Entonces, de el Taj Mahal a Almafuerte, un pequeño homenaje a la ciudad de La Plata, un pequeño homenaje en realidad a Ventura, que bueno,
fallece y su marido, para homenajearla, hace una ciudad a semejanza de su lugar natal. Y a la planificación. Y a la planificación, ¿por qué no? Igual, las novias muertas. Claro. Bueno, Ya está muerto, ¿qué ¿no? qué clase de romanticismo sería si nos ponemos muy estrictos con el término, ¿no? Está bien. Pero los homenajes también se hacen en vida, ¿no? Pero No, no. la muerte... No. No. Se celebra la fecha. Bueno, es otra discusión. Pero A ver, tráela, la fecha tráela. es la de la muerte y los homenajes se hacen. Está bien, se pueden hacer en vida con alguien muy grande, pero si no, se hacen después. Y ya que Y estamos... la fecha es la de la muerte porque eso de andar celebrando los natalicios. Pero cuando nació era un bebé, todavía no había desplegado lo que iba a hacer. Y Y pero no cuando hay- se muere, simplemente se muere. Claro. Pero Lo que se importa es lo muere que alguien hace. que construyó algo durante su vida. Bueno, sí. Cuando nace, todavía no hizo nada más que berrear un ratito. Es válida la discusión. Nos faltaron las últimas dos fotos, ¿puede A ser? ver. Vamos a ver simplemente quién era justamente este terrateniente de la Unión Cívica Radical. No, sí la pusieron, ¿eh? Ah, la Ah, habíamos sí, sí. visto. Sí, Pedro sí, Molina. Y la Tiene una última... pinta de radical que o radical o conservador iba a ser con esos Y bigotes. la última de todas es La Estancia, justamente esa. la aventura que sigue a día de hoy. Está un poco antes de la entrada a la ciudad, muy cerquita de Río Tercero, a menos de media hora en auto. Vas, digamos, yendo como para Córdoba, doblás un poquito antes. Es una escapada que me quiero hacer. En algún Totalmente, es momento. que me quedé pensando Sí, eso. sí. Yo voy a Córdoba y voy a tener que ir. Es Es una escapada. va a ser estoy este verano. viendo- Encima tiene un lago, Sí, o sí. sea, Estoy tiene viendo un balneario fotos muy, y muy es bastante importante. Realmente es un lugar a visitar y aparte quizás vas y le dices yo soy de La Plata y todos te dicen, ah, bueno. Como... Vos vas. Como aventura. Te escuchás esta Doña- columna, ahí te aprendes todos los datos que tiró Goyo y... Y vas a Sí. buscar más datos, que seguramente Claro, allá también. haya. O le empieces a encontrar forma a esta columna. Ah, mirá esto. Claro. Buscás Me datos acuerdo de cervecería Goyo. tras cervecería, ¿no? Claro. Hay que ver, o Fernet, en Córdoba vemos, Bueno, vemos es qué verdad. nos ofrecen, está hecha también la invitación a pasar por este pueblito cordobés, no nos pasó plata ni nada por el estilo, el gobierno de Córdoba, Pero podría. pero si Deberían. quieren, lo Si pueden quieren, hacer, claro. a posteriori, no hay problema, yo no tengo ningún problema. Excelente. Bueno, Goyo, muchísimas gracias A ustedes. por Muy este interesante, recorrido turístico, básicamente. Bueno, no histórico, que desembocó en una recomendación turística. Para quienes vayan a veranear a Córdoba y se encuentren O puedan cerca, arreglar directamente ahora, ya pensar Claro. en... ahí como destino, Almafuerte. O sea, pasaste por distintos lugares. Arrancó en la India. Podés No ir al sé Taj quién- Mahal claro. si querés, es otro presupuesto, me parece. Si alguien está escuchando de la India y quiere también... Probablemente piense más en arrancar en Almafuerte y termino en Taj Mahal. Puede ser, al revés. Pasás por el horizonte, te vas a Washington, a Canberra, puede hacer cualquier cosa.